Muy buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos esta mañana, como cada domingo de aproximadamente cada mes. Y bueno, una sesión un poco fuera de tiempo, pero pues por ciertas razones ha sido necesario el hacerlo así. Al final, como siempre, definiremos nuevo tema y además de esto, pues también definiremos la siguiente fecha, considerando sobre todo pues las cuestiones relativas al mes de marzo. Es para mí recibirlos en lo que es ya la segunda sesión del año. Ha avanzado bastante rápido. Nuestra exploración del mar de símbolos, esperemos que aún siga por mucho tiempo más, o al menos el tiempo que la gracia nos conceda. Y en esta ocasión acudiremos al encuentro de un animal fantástico que encarna en sí mismo la fortaleza, la inocencia y el deseo, o mejor dicho, la sublimación del deseo, el unicornio. El unicornio, una figura bastante peculiar, sobre todo si consideramos cuestiones como ah, la apropiación que realizó de él el cristianismo medieval. ¿Mm? Y cómo esta apropiación es la que ha dibujado la percepción actual de esta figura, ¿sí? Y es que, pues, tal vez en algún momento más de uno de nosotros haya sentido que ha perdido a su unicornio azul. Ujú. Sin embargo, pues algo hay de nostalgia, cuando no de melancolía, de lo inexistente en esta criatura magnífica, en esta criatura majestuosa en realidad, que habita los tapices medievales, que encontramos en los libros del Renacimiento, que encontramos en las canciones de Silvio, ujú, de nuestra juventud o de nuestra actual juventud avanzada. Lo encontramos también en las últimas escenas de Blade Runner, lo encontramos en nuestros sueños. Ujú. Permítanme un segundo. Tengo aquí pequeños inconvenientes con los comandos de admisión. No sé por qué. No están funcionando adecuadamente. Ok, bien. Dicen que el unicornio surge a partir del avistamiento a distancia de diversos animales reales. Ujú. Tenemos entonces el curioso caso de una criatura fantástica, de una criatura del bestiario fantástico, que está anclada a la realidad. Ujú. La visión a distancia de antílopes, de rinocerontes, e incluso en algunos lugares de Europa, pues la posesión de objetos que se hubieran considerado extraños, como por ejemplo cuernos de narval. Ujú. Poco a poco, esos elementos disímiles, completamente lejanos, irían formando este ser extraordinario. Ujú. Este ser que representa tantísimas cosas para nuestra cultura presente. Ujú. Poco a poco, por lo tanto, la criatura fantástica se iría construyendo en una magia propia que terminaría por ser el unicornio. Sí, el rinoceronte es fantástico, pero carece de muchísimos de estos aspectos que, pues, que posee, ujú, el símbolo en sí mismo, el orix, etcétera, el narval mismo. ¿Será que hasta cierto punto podríamos decir que el unicornio nace por un proceso de alusión? En tal caso, el unicornio sería en sí mismo, ya desde el momento en el que surge, una metáfora y un símbolo, ¿sí? Su propia condición de realidad, por lo tanto, nacería en aquello que solamente se intuye.
El unicornio sería el síntoma de algo que no está ahí, pero que no alcanzamos, al menos no desde aquello que se encuentra en lo próximo. Podríamos decir entonces que el unicornio sería una alusión de lo inefable, anclada en los síntomas tangibles, ¿m? De un narval, de un avistamiento, de un dibujo, de pronto obtener esta criatura fantástica por adición. Curiosamente no es la única, lo mismo pasa, por ejemplo, con dragones y cíclopes. Los ideales que se encuentran asociados a la figura del unicornio generalmente son positivos: poder, fortuna, nobleza, pureza. Y en esta nobleza también orgullo, pero no es un orgullo de perdición, aunque después veremos que hay un punto en el que sí lo alcanza. Es un orgullo que no llega a la ibris. En la cultura china, además, tiene un valor adicional. El unicornio es un animal investido con estas cualidades, pero tiene otras dos. Es también quien ejerce la justicia con su cuerno, derriba con su cuerno, imparte la justicia con su cuerno, derriba a los culpables, pero es también quien trae consigo la aparición de las nubes de la lluvia. ¿M? El rasgo más distintivo del unicornio creo que es bastante obvio: el cuerno único que porta en su frente, como si fuera una estrella o una corona. ¿M? Este cuerno podríamos llegar incluso a verlo como una vinculación de lo terrestre, el caballo, con lo celestial, el cielo. Ujú. De aquí la facilidad, muy probablemente, con la que su figura es adoptada por la Edad Media, pero también de aquí lo que tal vez sea la asociación más interesante para nuestra cultura, bueno, para parte de nuestra cultura, y es que el unicornio está unido, imbricado en el misterio de la Inmaculada Concepción y del marianismo. Ujú. Según algunas corrientes psicoanalíticas, por ejemplo, el cuerno del unicornio representaría un principio de fecundación celestial de lo terrenal. Ujú. El cuerno sería el rayo de luz divina, el halo, la presencia de lo celestial en lo terrenal, en lo terreno que es el caballo. Hay una leyenda seminal en todo esto y que también es una alegoría de lo que tal vez es el relato fundante del cristianismo. ¿No? El unicornio es un animal indómito, tan orgulloso que siempre está cabalgando y no se detiene ni para beber, ¿sí? Bebe mientras cabalga. Pero sí puede ser cazado, y para ser cazado es necesario montar un ardid bastante artero, bastante traicionero, que consiste en atraerlo primero a través de la presencia de una virgen pura e inocente. Ujú. Una vez que el unicornio siente la presencia de esta doncella, se acercará a ella, se recostará en su regazo y se quedará dormido. Solo se detiene para morir. Ujú. Y una vez que se queda dormido, los cazadores se acercan a él, lo capturan, lo conducen hacia el sacrificio. Ujú. Hay en esto, y creo que ya desde ahora podemos identificarlo, ciertos rasgos comunes, como decía, con lo que sería el mito fundante del cristianismo. Tenemos la figura de la Virgen María, tenemos al Hijo unigénito, en este caso el unicornio, ¿sí? Pero tenemos también la caída en lo material, el sueño que se produce al estar en el seno de la doncella. Y en esta caída en lo material encontramos también el momento de la pasión y de la crucifixión, la captura y el sacrificio.
porque además el unicornio no muere en vano, el unicornio muere porque su cuerno es fuente de salvación, ¿sí? Tenemos entonces en una sola figura a la totalidad del drama crístico. ¿No? Es una alegoría de un relato que también resulta alegórico, ¿sí? Es una alegoría encausada por otra, es una realidad encausada en otra, una realidad discursiva. Ujú. Hay aquí también un acto amoroso, un acto muy curioso de deseo, y por esto hablaba del unicornio como una figura de deseo sublimado, ¿sí? Lo que conduce al unicornio hacia su muerte es el detenerse por la atracción de la Virgen inaccesible. ¿Mm? Y esto también tiene consecuencias para lo que tal vez sea uno de los discursos más importantes de nuestra cultura, que sí nos ha traído bastantes problemas, sobre todo para la concepción actual, mejor dicho, para los cambios en la cultura actual, que sería el relato del amor cortés. La muerte por amor solamente es accesible en ese dulce añorar al ser inalcanzable, en la renuncia misma. El unicornio renuncia a seguirse moviendo y a sus posibilidades de mantenerse con vida en el momento en el que llega al seno de la doncella. Algo parecido pasa con la figura del amante cortés, del amante perfecto de la poesía medieval. ¿Mm? Y de esto, pues tenemos Tristán y Isolda, tenemos todo el ciclo artúrico y muchísimos, muchísimos más ejemplos de los trovadores y del camino de Santiago. Recordemos que el amor cortés está también presente la cuestión del camino de Santiago y del culto mariano, ¿sí? Al renunciar al amor por amor, el amante cortés se encuentra con su propia eternidad. Lo único que le da sentido a la vida es morir, recordémoslo. La vida no es más que el aprender a morir. Son lecturas del Eros que curiosamente se anclan, decía, en la misma raíz que el culto mariano. Tenemos aquí pues una alegoría de la Inmaculada Concepción, pero también recordemos que la Inmaculada Concepción no es más que una concepción realizada por otros medios. La Inmaculada Concepción es la concepción realizada a través de la fecundación de lo terrenal por lo celestial. Nuevamente, el símbolo del cuerno del unicornio en una dimensión fálica psicoanalítica. ¿Eh? Que el falo sea celestial no lo hace menos fálico. El cuerno del unicornio se dice es un antídoto universal. Como ya comenté, el motivo de cazarlo es el poder dar vida, es el poder salvar. ¿Uh? El cuerno del unicornio en la Edad Media era visto como la panacea, y es por esto que tenemos objetos de época como cuchillos con mangos de unicornio, en realidad era marfil, cucharas, etcétera, ¿sí? Se supone que es tan puro el material que al entrar en contacto con un veneno puede desde ennegrecerse al identificarlo hasta anular sus efectos. Ujú. Es como si hasta cierto punto este noble caballo que porta en su frente el símbolo del cielo representara la búsqueda, o mejor dicho, la confirmación de la existencia de aquello que anhelamos, la salvación. Recordemos que estoy hablando sobre la apropiación cristiana medieval de la figura. Uh-huh. El cuerno del unicornio previene sobre los venenos y a su vez alivia todos los males que estos puedan provocar. Eso sin contar también que puede sanar las enfermedades. Es medicinal, es un filtro, es el filtro máximo. El cuerno del unicornio avisa de la presencia del mal, purifica al mal, perfecciona a todo aquello que entra en contacto con su materia sutil, ¿no? Incluyendo a quien lo utiliza. Con todo y que quien lo utiliza debe haberlo matado primero, lo cual también me parece interesante y también me parece muy representativo de nuestro relato cristiano.
Ya lo comentábamos hace algunas sesiones. Es muy curioso que nuestra teología sea profundamente teofágica. Ujú. Cometemos el sacrificio, nos alimentamos del Dios y es en esto en donde encontramos la salvación. Aquí pasa algo muy parecido, ¿sí? Se sacrifica el unicornio y es en el uso de su cuerno donde se encuentra la redención, donde se encuentra la salvación, donde se encuentra la cura. Ujú. El unicornio sería, pues, un puente, un vínculo con lo salvífico, el vínculo perdido y buscado entre el cielo y la tierra, ¿sí? O mejor dicho, entre la tierra y el cielo, el anhelo de uno por otro, la búsqueda del unicornio azul, por decirlo en los términos de esta canción de Silvio, que creo que se han dado cuenta que he tenido muy presente en estos últimos días. Para los alquimistas, y esta parte es curiosa, el unicornio es una criatura hermafrodita. ¿Eh? ¿Por qué? Justamente por esta cuestión de que supone la fecundación de lo terrenal por lo divino. El unicornio supera las categorías de la sexualidad carnal. ¿Mm? No es que concilie en sí mismo las categorías de lo masculino con lo femenino, sino que al lograr este símbolo de la fecundación por lo eterno, por lo divino, las trasciende. El unicornio es, pues, el heraldo de lo inefable, el heraldo del cielo. Nos lo muestra y nos hace anhelarlo. ¿Mm? La belleza del unicornio despierta nuestro deseo por él, nuestro deseo por todo lo que éste representa, que es la pureza misma. Ahora bien, no olvidemos tampoco una cosa más allá de todo esto. La concepción del cielo como la del infierno, pues a fin de cuentas depende de cada uno de nosotros. Y pues justamente, de ser así, ese paraíso que el cuerno del unicornio señala, quizás no sea sino nuestro anhelo más deseado, nuestro anhelo más puro. ¿Mm? Podríamos decir que hasta cierto punto, esto nos muestra el deseo de la renuncia al deseo. ¿Mm? Es justamente el proceso del amor cortés, que se desea dejar de desear. Se sublima el deseo en su propia anulación. Es un proceso extraño, pero pues también es un proceso salvífico. Insisto, estoy moviéndome dentro de la lectura propia de la apropiación de la figura por el cristianismo medieval, ¿sí? Y es justamente donde quise enfocarme. Eh, para poder encontrar y otorgar la redención, el unicornio se acerca a la Virgen que es pura, se queda quieto en su regazo e inmediatamente después se procede a una carnicería atroz y ritual. Recordemos que todo esto está imbuido en la escena del rito, donde acaba por encontrar la muerte y al encontrar la muerte puede ser capaz de ofrendar la vida. ¿Mm? Significativo resulta también el hecho de que el unicornio solo es capaz de reposar cuando se encuentra en el seno de la doncella. Y esto es porque, como ya mencionaba, pues el unicornio no puede ser domado, no puede ser montado, no puede ser domesticado. Aunque las figuras comunes a la fantasía pop actual nos muestran cosas como elfos montando unicornios, etcétera, pero eso también tiene sus causas. El unicornio se niega al acto de la obediencia. ¿Mm? El único momento en el que se detiene, como ya había mencionado, es en el ardid de la doncella, en el ardid del que la doncella forma parte, ¿sí? En este hacer caer al ser semicelestial totalmente en lo terrenal para a partir de ahí construir un relato de redención. Entonces el unicornio, antes de esta caída, sería también una figura de rebeldía, ¿sí? Es una figura que no puede ser aprendida y que solamente encontrará un sentido para el hombre en el momento de su vulnerabilidad máxima,
un momento al que se conduce por su propio anhelo. Lo que atrae el unicornio a la doncella es el aroma de su leche virgen, de su leche virginal, ¿sí? El acto del amamantamiento. Y esto es también un acto de conciliación, fluir, un detenerse, la vida, la muerte, ¿sí? La vida como movimiento, la muerte como el detenerse de ese movimiento y en el detenerse de ese movimiento, la posibilidad de proyectar la vida de otros y de darle sentido a su propia vida. ¿Uh? Hay una doble articulación, vida-muerte, deseo-renuncia, ¿sí? Es una tensión que encontramos también en lo más profundo de nosotros mismos. Una tensión que dentro del unicornio no solo se sublima, sino que también se concilia y es una búsqueda de conciliación que buscamos también para nuestras propias conciencias. Porque, porque nosotros mismos, pues, nos encontramos hasta cierto punto fracturados por estas dicotomías. No asumimos la posibilidad de que tal vez estas dicotomías no sean sino rostros de lo mismo. Es una fractura que nos duele, pero si esa fractura nos duele tanto, no olvidemos que es el unicornio quien sana todos los dolores, todos los envenenamientos de la vida, todos los males. El unicornio, como la cabra de la tragedia griega, un poco como Edipo y como todas estas figuras, es el fármacos, ¿sí? El unicornio sería un chivo expiatorio, más hermoso, pero a fin de cuentas es también una figura de expiación. Es el anhelo de todo aquello que intuimos desde nuestra imperfección. El unicornio sería la escapatoria perfecta en la fractura en la que habitamos, ¿sí? Salgamos entonces un poco de nosotros mismos, de nuestro propio abismo, anhelemos la figura del unicornio, anhelemos seguirlo hacia el cielo y la luz, em, y busquemos a nuestro propio unicornio, sea azul o rojo o rosa o del color que más nos guste o que más nos necesitemos, y busquemos entonces nuestro propio deseo. Con esto termino mi intervención. Me encantaría escucharlos, me encantará escucharlos. Adelante. Alguien que guste. Hola, 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 Cari. Adelante. hola. Pues primero que nada, muchas gracias por agarrar el tema que yo había propuesto desde hace no me acuerdo cuánto. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los unicornios desde cuando era muy pequeña que vi la película del último unicornio que la pasaban mucho en el Canal 11. Y desde ahí fue como uno de mis temas recurrentes, esta criatura que como la pintaban era como que no entendía a los humanos, pero solo quería como proteger a la naturaleza y demás. Y me gustaba mucho esa idea. Y pues como que de ahí fui viendo todas las otras como adaptaciones y demás. Digo, creo recordar que hay una especie de fábula a la que refieren mucho los ingleses de un león peleando contra un unicornio. Y de hecho me parece que el escudo de armas de Inglaterra tiene a los dos elementos juntos, como toda esta cosa de lo que para ellos representa la pureza y demás. Me parece que en la fábula mata al unicornio, pero no me quiero poner triste, así que también recuerdo que hace Lewis Carroll una referencia justo a esta misma fábula, en donde Alicia se los encuentra y la hace de mediadora y demás. Entonces, pues eso, no tengo mucho que aportar realmente porque lo has manejado muy, muy bonito todo. Y pues me gusta quedarme con la idea de que es esta criatura pura e indomable y eso me gusta. Y pues ya, eso sería lo que quería decir.
luego se me olvida. Gracias, Cari. Justamente también pensé mucho en esta película y en los elementos de esta película. Hay cosas ahí muy interesantes, sobre todo también desde este relato del sacrificio del unicornio. Ajá. Y es también una de las cosas que pensé en abordar, pero ya sabía justamente que ibas a mencionarlo. Eh, ¿Cómo en realidad, espero que todos estemos familiarizados con la cinta? Tengo recuerdos remotos, quise verla esta semana, pero no hubo mucho tiempo. Eh, Básicamente, y corrígeme, por favor, siéntete libre de corregirme, eh, solo queda un unicornio en el mundo, está disfrazado como una doncella. Recordemos lo que significa la doncella en el sacrificio del unicornio. Eh, Porque un rey, ¿m?, se ha dedicado a arrojarlos al mar utilizando un toro rojo. Curioso también el simbolismo del toro. Recordemos que el toro es justamente quien habita el centro del laberinto. Ujú. Un toro antropomorfo. Am, y bueno, la doncella encuentra algunos compañeros. Hay un enamoramiento extraño, creo que con el hijo del rey malvado. Y a su vez, también hay por ahí un mago novato, un mago al quien podríamos identificar un poco con la figura del hombre de saber puro de los mitos medievales, de los ciclos artúricos. El unicornio está profundamente relacionado con el ciclo artúrico. Eh, y pues ahí hay justamente todo este proceso de sacrificio y redención, ¿m?, pero también del unicornio como la figura de belleza y pureza máxima. Eh, y el rey en realidad, su maldad por la cual solo ha dejado un unicornio en la tierra, el que también quiere obtener, pues en realidad lo hace por el deseo de aprender esa pureza y de poder ser dueño de esa belleza. El unicornio representaría o sería una figura de la belleza máxima, de la pureza máxima. Y el anhelo por cazarlo sería tal vez el intento por encontrar la propia redención en la obtención de esa belleza. ¿M? Creo que también una de las enseñanzas más hermosas de esa película es que no se trata de controlar, sino de poder contemplar, de poder disfrutar sin por ello dominarlo. ¿M? Y que creo que es también una de las cuestiones que tiene que ver con cómo podemos resolver en la época actual esta carga tan fuerte que tiene la figura del sacrificio del unicornio, ¿sí? No matarlo para poder disfrutar de sus cualidades, sino contemplarlo, mirarlo, tomarlo como guía, como tótem. ¿No? ¿Alguien más a quien le gustaría? Ah, y bueno, antes de eso, sí recuerdo lo del escudo de armas inglés. Ujú. El león siempre, 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 desde los Plantagenet, es este símbolo de la corona inglesa. Y hasta donde recuerdo también, el unicornio es el símbolo de los escoceses, porque a los escoceses siempre se les ha asociado con eh, lo indómito. Ujú. Los escoceses que no podían ser conquistados hasta que por ahí pasaron cuestiones dinásticas medio arteras. Ujú. Algo interesante en esto es que en el escudo de armas británico, el unicornio escocés aparece encadenado. Ujú. Es decir, que ha sido domesticado. Y bueno, continuemos pues. ¿Alguien más que guste hacer alguna aportación? Adelante, siéntanse libres. ¿Alguien que guste comentar? Me estoy sintiendo en clase.
Silvia, Alejandro, Miguel, Diana, Francisca, los escuchamos. Todo aquel que guste aportar algo. Hola, hola, ¿cómo están? Este, yo ahorita estaba buscando rápidamente, pero no lo encontré. En Edmundo Valadez, en su libro de la imaginación, que es un compendio de pequeños fragmentos de historias, tiene un bonito cuento que es de 5 líneas o tal vez menos, donde explica o platica más bien la idea de que nadie nunca ha visto un unicornio, por lo tanto no podemos conocer su eh, belleza física y por lo tanto podríamos estar frente a un unicornio en cualquier momento de nuestra existencia y al no tener el concepción de la específica naturaleza de la misma, del mismo ser, no podríamos reconocerlo. Entonces, me parece como que una historia, un ejemplo muy bonito de cómo podemos entender el misticismo de los seres que queremos que existan, pero no sabemos cómo son en realidad y solo el mito lo trasciende y digamos, lo manda hacia el plano terrenal y hacia la idea de concepción que tenemos de él mismo. Yo la verdad no leí mucho del tema antes, solo ando aquí en la historia, pero sí me parece muy bonita la concepción que comentas de lo terrenal y la unión de estas dos cosas, o sea, lo espiritual y terrenal en un solo ser, es algo muy bonito. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Sí, de hecho sí, sería la proyección del deseo por lo inefable, la proyección del... Es que no quiero que suene tan raro, aunque creo que hoy he estado bastante enredado conmigo mismo. Sería la proyección del anhelo por lo que anhelamos. Ujú. Y por eso también la voluntad de poseerlo y de destruirlo. Destruimos lo que amamos hasta cierto punto. Podemos estar muy en contra de ciertos principios pop del psicoanálisis, pero hay algunos que parecieran estar ahí. Este, podríamos decir eso, que es la proyección de nuestro deseo, pero de nuestro deseo por lo que está más allá del deseo, ¿sí? De lo más profundo que hay en nuestro deseo. Y es muy probable que por eso el imaginario medieval lo haya proyectado hacia el deseo por la salvación, hacia el deseo por la cura, ¿sí? El unicornio es una figura que se ha mantenido casi igual desde sus inicios. ¿Sí? Borges menciona, por ejemplo, a Tesias, eh, que ya él mencionaba justamente unicornios y el griego hablaba de ellos con el mismo aspecto que hoy, si acaso les cambiaba el color. El unicornio actual es completamente blanco, crin esponjosa, uh-huh, eh, con un halo de luz pálida, pero perfecta y de una belleza inmaculada. Uh-huh. El unicornio griego era, sí, blanco, pero cabeza púrpura y ojos azules. Aún así, el símbolo que lo caracteriza, que es el cuerno, pues siempre ha estado ahí, solo que para los griegos, curiosamente, la punta del cuerno era roja, uh-huh, y en el medio era negra. Para los medievales y para nosotros es blanca. En algunas versiones medievales, eso sí, el cuerno es dorado, representación de la luz. ¿Sí? Hay una colorimetría, pues que de todas maneras se asocia con lo divino, ¿sí? La idea de que el unicornio es indómito, de que no puede ser capturado, nos viene desde Plinio, y Plinio menciona que el unicornio existe en la India, ¿sí?
y que justamente la costumbre de apresarlo para poder matarlo es, es justamente originaria de ahí. Ujú. Lo cual también, pues me parece interesante el hecho de que sea una figura que ha cambiado tan poco. Ujú. No nos pasa como con el nahual, que el símbolo se ha ido adaptando desde sus orígenes prehispánicos hasta la cultura pop de hoy y que sí ha tenido algunos cambios, tanto estéticos como a nivel profundo. Tampoco nos pasa como con la serpiente, que ha cambiado incluso su signo. El unicornio es, es permanente. Hay una permanencia extraña ahí. Ujú. ¿Alguien más que gustaría comentar alguna cosa? Los escuchamos, Silvia. Alberto, ¿me Sí, escuchas? dime, ¿te escuchó? Bueno, yo estaba leyendo, pues sí, como bien lo dices, estaba leyendo que, por ejemplo, en el budismo, pues pues sí va a simbolizar la pureza, la rectitud, va a representar el someterse de una fuerza, pues no domada, bruta, por decirlo así, a la meditación. Entonces, finalmente, pues es un puente entre la naturaleza salvaje y la iluminación. Un símbolo que pues nos va a transformar, bueno, si lo deseamos, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, esa es mi aportación. Gracias, Vivian. Silvia, te escuchamos. Este, entendería yo esta cuestión de la persecución de la pureza de este símbolo como una manera de purificar el deseo, porque en el contexto medieval, por ejemplo, también sucedía, por ejemplo, con la música, ¿no? La música podía llevarnos a un estado de éxtasis tal que pudiera ser para el entonces pecaminoso, ¿no? Entonces, el reconocer la pasión o el reconocer el deseo, el anhelo, nos podría elevar a la parte más, pues, más intensa del pecado, ¿no? Entonces, a lo mejor este sacrificio de una cosa tan hermosa, tan divina, va efectivamente, como el chivo expiatorio que nos va a ayudar a lavar esa culpa, ¿no? De sentir esa intensidad de deseo o de caer en ese pecado. No sé si va también en ese contexto. De hecho, sí, va por ahí mucho la idea medieval. Eh, a mí me fascina, así me tiene fascinadísimo desde que lo descubrí hace algunos años, la relación entre el culto mariano y el amor cortés. Ujú. El amor cortés es el amor por la dama inaccesible, ya sea porque por su pureza no se puede estar con ella o porque tiene la condición de ser una mujer casada, ¿sí? O una mujer de un estrato social más alto. Y bueno, pues en el amor cortés, el romper con ese límite puede llevar incluso a la desgracia, que es justamente lo que pasa en el ciclo artúrico. Uh-huh. El deseo de Lancelot por Guinevere es lo que lleva a la ruina de Camelot, a la larga. Y no es el único caballero de la mesa redonda que pues cae en esto. Ajá, cae, entre comillas. Eh, y bueno, también buena parte de la actividad de los trovadores y del amor cortés nace en el Camino de Santiago, que aunque no tiene tantos elementos de culto mariano, pues de todas maneras el culto mariano es una parte fundamental del catolicismo, del relato católico. Eh, el amor por la doncella inaccesible es como el amor por la Virgen María, ¿sí? Y el modo en que se entrega la vida por esta doncella inaccesible tiene también, estoy elucubrando un poco
desvinculadamente. Tiene también relación con la búsqueda de la figura redentora de María en tanto Madre del Salvador. Y bueno, regresando, la cuestión del unicornio. El unicornio salva al morir, como Cristo, pero para poder morir primero tiene que detenerse, tiene que detener su cabalgata celestial. ¿Y cómo la detiene? Al caer dormido en el seno de una doncella pura, perfecta y bella. Aunque la realidad pues, nos indica que María sí existió, pues fueron condiciones muy distintas, pero recordemos que estamos dentro de la discursividad mítica. Sí sería muy interesante, por ejemplo, poder establecer un contrarrelato o un correlato a partir de las realidades. Lo dejo para quien guste, pero sí sería interesantísimo. Incluso en algún momento en lo personal me gustaría retomarlo de esa manera, por diversión y por actualización. Los mitos son eternos, pero siempre hay elementos cambiantes. ¿Alguien más que guste aportar? Bueno, nada más, de hecho, mencionar la cuestión, de hecho, desde decir inmaculado, ¿no? Entiendo la situación, es la fecundación sin sensación de placer, ni siquiera del contacto físico, ¿no? O sea, ese deseo que nos hace animales, ¿no? Por decir así, o nos baja a nuestra parte salvaje, ¿no? Entonces, la inmaculada concepción se refiere a eso, a que no hubo placer, no hubo carne, no hubo contacto físico, principalmente no hubo placer, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo pues eso se volvieron, de hecho es cuando surgen los pecados, los 7 pecados, ¿no? En la época medieval donde ya hacen su categorización, ¿no? Entonces es interesante esta imagen de negar nuestra sexualidad o nuestra placer en un evento donde es necesario para que exista la vida, ¿no? Sí, justamente. Sí, justamente. Y aún así, la Inmaculada Concepción sigue siendo Concepción, aunque no esté involucrado placer ahí. Y aquí también hay lecturas más que curiosas y que explorarlas sí nos puede llevar a cuestionar muchísimas cosas, tanto de nuestra cultura como de nuestra sociedad, como de nuestro acervo incluso. Eh, En el psicoanálisis, como había comentado, el cuerno del unicornio sería una representación fálica de lo divino, pero es una representación de algo celestial, sobrenatural, inmaterial, imbricada en una realidad terrenal, que es el caballo. Porque aparte también hay que recordar que el caballo, mm, dentro de muchas culturas, es un símbolo de fertilidad. El caballo es la parte terrenal, ¿sí? El caballo es la parte fértil, ¿sí? Estirando, y espero no ofender sensibilidades ni creencias, sería el falo divino insertándose en el sexo femenino terrenal, lo celestial con lo terreno. Sería una figura que busca conciliación y al tener características de las dos, pues trascendería a la dicotomía y es por eso que tiene este valor de hermafroditismo dentro de la alquimia, dentro del relato alquímico. Aunque, hasta donde pude investigar, en algunas versiones alquímicas, el unicornio por sí solo no trasciende la dicotomía sexual, sino que requiere de la participación de su contraparte, el león, el unicornio como femenino, el león como masculino. Eh, Sin embargo, pues como menciono, aquí sí es cuestión de versiones del mismo relato.
¿Alguien más que gustara comentar? Sí, Alberto, sobre la Inmaculada Concepción, cuando dices no todo es placer, vino a mi mente que no recuerdo la fuente bibliográfica en donde lo vi, pero que uno de los significados de la Inmaculada Concepción es precisamente que tengamos limpia nuestra mente, nuestro cerebro, la información que hay ahí como la poda neuronal, ¿no? Que se va a encargar de limpiar, eh, para que podamos recibir y percibir nueva información y al mundo. Pues, yo sé que es muy difícil hablar de decir un mundo real, que es real para cada quien, pero sí ayuda a esa inmaculada nuestra mente para concebir, para que lleguen estos nuevos conceptos de la vida, pero ya transformados, diferente, ¿no? Más apegado a la realidad que a nuestros prejuicios, o por nada más por lo que vivimos en nuestro contexto, cuando hay más allá. Entonces también por eso yo creo que los budistas, y también mencionaste en la India, el unicornio es esa pureza tal vez mental, cerebral. En efecto, Vivian, y es tal vez justamente como podríamos reencauzar esta figura mítica que al plantearlo en estos términos tan ideales nos puede sonar como de, ay, como de peligro, red flag. Aquí estamos tratando con cosas que llevan a discursos que actualmente serían regresivos. Pero justamente creo que podría ser una de las cosas que podrían hasta cierto punto redefinir y redimir al símbolo para la actualidad que vivimos, que es justamente un aspecto de sexualidad sagrada. Como comentaba en su momento Francisco, nuestra adolescencia a todos nos escandalizó la idea de que existiera el Kama Sutra. Quienes lo hemos leído sabemos perfectamente que no es más que un texto de urbanidad y buenas maneras. Este, entonces, eh, la sublimación del deseo en la purificación del mismo, pero también sin negar su ejercicio, un acto de sexualidad sagrada. Y justamente, pues es esto lo que nos enseñan estas culturas tántricas y lo que nos enseña ciertas formas del budismo y también ciertas prácticas de mano izquierda, que pues desgraciadamente, por ejemplo, en la actualidad, cuando uno habla de mano izquierda en círculos esotéricos, se le asocia a cosas bastante nefastas, cuando no es más que una búsqueda por la vía de la individualidad y por la vía del deseo, pero al final de cuentas de lo mismo. Y es que si algo hemos visto en muchas de estas figuras que hemos analizado desde que comenzamos esta segunda etapa, es la relación de estas figuras simbólicas y míticas en algunos casos con el deseo. Es como si el deseo persistiera ahí latente al fondo de lo que somos, al punto de que una figura relacionada con la virginidad es también una figura de sublimación de deseos. Y creo que esta palabra sublimación es uno de los hilos que nos pueden conducir para entender mejor eh, el discurso, este discurso. Y también para encontrarle soluciones en la época actual en la que estamos viviendo a la vez una hipersexualización de la sociedad, pero una hipermoralización del mismo discurso que se hipersexualiza. Estamos viviendo en una contradicción doblemente nefasta. Entonces, eh, tal vez sea el acudir a estas fuentes y el redefinirlas, el reencauzarlas, lo que podría ayudarnos a encontrar caminos. Aunque bueno, los caminos siempre serán caminos personales que después se asociarán en lo colectivo, pero sí creo que tiene algo por ahí. Hoy te habrá dado un poquito más que de costumbre, pero justamente es por esto, porque trataba de insertar estos aspectos de la figura del unicornio un poco dentro de mi propia concepción del mundo. Y justamente por eso quise abordar
la parte de la figura del unicornio que me resulta más conflictiva, que es el relato medieval católico. Bueno, continuemos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación que gusten hacer? Ya sea nueva o sobre lo que ya se ha elaborado. ¿Mm? Francisca, Alejandro, Diana, ¿alguien? Bien. Ha sido una sesión corta la del día de hoy, parece ser. Si ya no hay alguna otra aportación, sin embargo, sí ahorita que hablaba Cristian acerca de algunas cuestiones y que de hecho nos dejó un comentario en chat. ¿Mm? Justamente nos dejó un relato, lo voy a dar lectura en voz alta, el relato del que nos hablaba. Universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural y de buen agüero. Así lo declaran las odas, los anales, las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los párvulos y las mujeres del pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Pero este animal no figura entre los animales domésticos, no siempre es fácil encontrarlo. No se presta a la clasificación. No es como el caballo o el toro, el lobo o el ciervo. En tales condiciones podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad lo que es. Es esta idea que nos mencionabas que me parece también bellísima. Si el unicornio es la belleza inefable, entonces ¿cómo podríamos estar seguros de qué es lo que estamos viendo? Si es lo inefable. Sabemos que tal animal con crin es caballo y que tal animal con cuernos es toro. No sabemos cómo es el unicornio. Audio. Y me parece bellísima esta idea. Tal vez estemos frente a aquello que hemos anhelado siempre, pero somos incapaces de reconocerlo, somos incapaces de verlo, ¿sí? Y regreso nuevamente a las figuras artúricas. Cuenta el relato del Grial que Lancelot sí consiguió encontrar el Grial. Le presentan la copa cubierta con un paño, retira el paño, pero es incapaz de darse cuenta de que estaba viendo el Grial, a pesar de que lo estaba buscando, a pesar de que su misión era encontrarlo, su misión de vida. ¿Y por qué es incapaz de reconocer el Grial? Por su enamoramiento de Guinevere. Estaba tan absorto en esta inmediatez de lo inalcanzable, que fue incapaz de encontrar lo que verdaderamente anhelaba. Y esto me parece una metáfora interesantísima de nuestra vida contemporánea, ¿sí? Estamos tan absurdos como ratitas en nuestra rueda, girando, 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 que somos incapaces hasta de nuestro deseo. Ya ni siquiera es que lo sublimemos, es que somos incapaces de ejercerlo, somos incapaces de discurrirlo, de mencionarlo, de hacerlo realidad. Y esto me parece que muy probablemente es una de las contradicciones más peligrosas y más dolorosas de la vida actual. ¿Mm? No realizamos nuestro deseo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de darnos cuenta de que está ahí. ¿Mm? Me parece más que interesante. En efecto, Diana, el anhelo del anhelo, ¿sí? Cuando pensé en esta cuestión del anhelo, no quería mencionarlo porque me parecía como que muy enredoso para mí mismo. Pero es justo eso, es el deseo del deseo, es el deseo de desear, ¿sí? Sublimación del deseo de desear, ¿ok? El unicornio es esa belleza a la que quiero acceder, es esa belleza que necesito integrar a mi propia vida, ¿sí? Y nuevamente el unicornio azul se me perdió, ¿sí?
he perdido esta dimensión imaginativa, he perdido esta dimensión de la belleza, he perdido esta dimensión del placer por estar en mi carrera de ratas, ¿sí? En busca de un progreso que no está resultando tal. ¿Qué hacer entonces? No matar al unicornio, contemplarlo, seguirlo, ¿sí? Dime, Cari. De hecho, ocurre en la película del último unicornio que no pueden reconocerlo. El que lo reconoce es el mago, que finge que no es un mago, sino un prestidigitador, vamos a ponerlo así. Él sabe que tiene magia, él es consciente de que tiene magia, pero en su afán de querer ser el siguiente Merlín, de hecho él mismo lo dice que él quiere ser como Merlín, está tan obsesionado con eso que no es capaz de reconocer el poder que ya tiene. Y lo reconoce cuando deja de buscarlo y deja de buscarlo cuando se encuentra con el unicornio. Entonces, cuando reconoce al unicornio, van en una caravana con una bruja que es muy poderosa y que es la que le hizo creer al mago que él no sirve para nada. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, la bruja, desde el momento en el que ve a la unicornio acostada, le dice al mago, ¿qué ves ahí? Y le dice, veo una yegua blanca, porque él sabe que si le dice que puede ver que es un unicornio, entonces ella se va a dar cuenta de que tiene más poder que ella y no le conviene que ella sepa que tiene más poder que ella. Entonces, eso también es parte de la historia. Antes de que la convierta en una doncella para esconderla, porque la convierte el mago, primero tiene que reconocer que es un unicornio y él sí puede reconocer que es un unicornio. Las demás personas no pueden reconocer que es un unicornio. Entonces es también parte del imaginario del último unicornio. No cualquiera puede verlo porque no lo reconocen. Pero también esto llama la atención, decir, no vemos el deseo y es la paradoja una paradoja psicoanalítica y filosófica en la que Lacan dice, no deseamos desde un vacío propio, sino que nuestros deseos están estructurados por los deseos de los demás, padres, sociedad, redes sociales. Entonces, muchas veces no lo vemos porque ni sabemos qué realmente queremos, ¿no? O somos como los eternos insatisfechos. Es cierto que es bueno, eso nos mantiene vivo, el buscar metas, sirve de alguna manera, nos motiva, nos levanta el deseo, pero realmente es lo que queremos porque no lo vemos, ¿no? Entonces sí, esto ya desde ahí, desde Lacan y otros, pues ha sido estudiado esto. Exacto, queremos matar al unicornio cuando lo que deberíamos de hacer es tratar de seguirlo. ¿Mm? Y esto que dice Cari me parece interesante porque creo que hay un momento en el que el joven mago, no recuerdo bien, pero creo que hay un momento en el que se siente herido por la sensación de un amor no correspondido hasta cierto punto. No recuerdo si se enamora, pero sí recuerdo que queda asombrado por la belleza de esta doncella unicornio. Este, y creo que en un momento sí hay como que un cierto pensamiento de oscuridad, pero que no lo domina él. Y bueno, también Vivian, también Diana, la cuestión del deseo. Deseamos lo que discursivamente se nos indica que debemos desear y nos perdemos en ese deseo, ¿sí? Eh, en buscar la satisfacción de ese deseo a cualquier costo y olvidamos lo que verdaderamente queremos, olvidamos lo que verdaderamente anhelamos, ¿sí? Estamos fracturados, porque resulta entonces que lo que quiero no es lo que de verdad quiero, que por lo que me estoy matando no es no es lo que quiero en la realidad. Estoy perdiendo mi vida por algo que en el fondo, si lo llego a tener, me va a dar igual.
o no será tan importante, o será fuente de alguna clase de dolor. Cuando lo que verdaderamente quiero, cuando lo que verdaderamente sería aquello que me proporciona alguna felicidad, se me escapa. Entonces, insisto, en vez de matar el unicornio y de tratar de tener esto mejor, perseguirlo, buscarlo, contemplarlo y de esta forma no poseerlo, pero sí reconciliarme en él, reconciliar mi deseo en su visión, ¿sí? Y sí, estoy siendo un poco demasiado psicoanalítico, pero creo que para estas cuestiones es una lectura bastante adecuada si queremos llevarlo al terreno de la terapéutica. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra aportación? ¿Bien? Bien. Denme un segundo. Justamente recordé un textito de Borges acerca de la materia del día de hoy. Mm, Vamos a ver, vamos a ver. Justamente está en el libro de los seres imaginarios, ¿sí? Denme un segundo. Bien, en el libro de los seres imaginarios hay una entrada de Borges acerca del unicornio. Y bueno, pues la primera versión del unicornio, ya lo hemos mencionado, coincide con los primeros historiadores griegos. Hay hay prácticamente una versión del unicornio en cada cultura existente. Eh, el texto de Borges tiene una mención muy interesante a pie de página. Ya sabemos que a Borges siempre hay que leerlo en pie de página porque buena parte de su texto se encuentra ahí, como pasa también con De Quincy, a quien Borges admiraba. Eh, Nos habla acerca de que para alguno de los tantos que llegaron a hacer una taxonomía del unicornio, eh, pues lo identificaban con el rinoceronte. Y el cuerno del rinoceronte menciona los naturalistas árabes, eh, partido en dos, muestra la figura de un hombre. ¿Mm? Y algunos de estos naturalistas árabes pues mencionan que eh, es un hombre a caballo, lo cual me parece como que una construcción de un laberinto simbólico pues bastante complejo. El rinoceronte, que sabemos que su visión en muchos casos llevó a la creación del unicornio, y en su cuerno encontramos la figura de lo humano, la figura de aquel que ha creado la figura del unicornio. Y a veces esta figura puede ser un hombre a caballo, con todas las asociaciones que tiene el caballo dentro de la cultura islámica, ¿sí? Los árabes del califato omeya eran el pueblo de los caballos. Habían logrado su expansión precisamente por la velocidad y agilidad de sus animales. Y si lograban vencer a los ejércitos cristianos era porque eran muchísimo más rápidos, entre otras cuestiones. El caballo es hijo del viento, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, pues también el caballo está asociado a la fertilidad y retomamos esto que ya se había mencionado. El caballo es el elemento terrenal, mientras que el cuerno sería el elemento celestial. Y este elemento celestial se inserta en lo terreno un poco como un obelisco, como un halo, ¿sí? La sublimación del deseo hacia la trascendencia de la realidad material. No sé, ¿algún otro comentario que tengamos? ¿Ninguno?
Muy bien. Pues si ya no queda nada más por comentar, alguien que quiera hacer un cierre, vamos a ir definiendo nuestro próximo encuentro. Déjenme ver calendarios. A ver. Hoy es 8 de febrero. Ujú. Mm, Permítanme. Estoy revisando, pero como que no lo tengo muy presente. Siempre se me pierde el icono del calendario. Aquí está. A ver, hoy es 8 de febrero y para que se cumplieran las 4 semanas, sería 15 y 22 van 2 y sería el 8 de marzo, ¿ok? Queda exacto, cae exacto. Sabemos que el 8 de marzo, pues es una fecha de conmemoración importante. Mi pregunta aquí sería, ¿gustan que se haga el 8 de marzo o si interfiere con alguna actividad que tengan ese día por la conmemoración de la fecha, lo pasamos al 15? Ya ustedes me comentarían, ¿ok? Lo pondría a elección en el grupo. Y en cuanto a temática, pues creo que nos quedan pendientes dos por ahí, dragón y vampiro. Y no sé si ya se haya explorado en alguna sesión anterior, propondría el toro, pero Sí, no sé sí, si se ha explorado. ¿Sí? sí, me gustaría el toro también. Sí, sería muy buena idea, porque este vínculo que de pronto, la idea del cuerno, la idea del laberinto, me parece interesante. Voy a revisar si ya se hizo. Si no, pues ya se retomaría en la encuesta. Siempre son 3 opciones. Y tenemos pendientes vampiros y dragones. En Entonces, el vamos a encuentro ver. anterior, no sé, digo, pero sí, en las reuniones anteriores, que en eso quedamos, en que íbamos a hablar del toro y ya no se habló. Entonces Me parece bien, no hay tema del toro, pero ahora sí lo que gusten, me ¿verdad? parece bien, me parece muy bien. Lo voy a integrar. Vamos a ver a dónde nos lleva este cántico plural que estamos construyendo. Y me parecería muy interesante opción el todo. Bien, pues entonces, si ya no hay más que decir el día de hoy, les agradezco muchísimo su presencia, su atención, su tiempo, su afecto. Y nos estamos viendo por aquí el próximo domingo. Digo, ay, el próximo domingo, el próximo mes. Eh, Como les digo, voy a someterlo a encuesta porque pues sé que es una fecha más que importante el 8 de marzo. Al contrario, a todos, gracias por su gorjeo, su canto, sus palabras. Y como siempre, un abrazote enorme y por aquí nos estamos viendo. Mil Hasta luego. gracias. Buen Gracias a día. ustedes. Bye. Gracias, que estén bien. Buen día. Gracias, adiós. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta Gracias. luego. Bye. Bye. Abrazos.